Sean bienvenidas y bienvenidos al módulo 3 de la sesión número 1. Mi nombre es Paulina Padilla Casaos y el tema que veremos en esta sesión es sobre la revisión de infraestructura física. Antes de dar inicio con nuestro contenido en la exposición, me gustaría primero que pensaran, ¿ustedes qué entienden por la palabra infraestructura? Sé que cada uno de nosotros tiene una determinada idea o definición de acuerdo a lo que han visto o conocen como infraestructura, pero que vamos a aclarar conforme avancemos a esta sesión. Como saben, hay muchas definiciones, así como tal vez al consultar esta palabra en algún buscador de la web, nos va a mostrar resultados similares. Uno refiriéndose, por ejemplo, que la infraestructura es el propio elemento o vaya, el mismo edificio, y otros comúnmente lo relacionan a los servicios ubicados bajo el nivel del suelo. Pero ojo, estos son mejor conocidos como instalaciones subterráneas. Ambas definiciones están correctamente bien. Es común pensar en la infraestructura como las cosas físicas, pero los servicios básicos se pueden considerar también parte de ello. Entonces, para complementar, ¿qué es la infraestructura? Es el conjunto de áreas, locales, instalaciones, equipos, estructuras, es decir, la edificación propia, pero que están interrelacionados a su vez con los servicios básicos e indispensables para la prestación de servicios, puesto que su fin común siempre será el óptimo funcionamiento de nuestro inmueble, de nuestra organización o de nuestra institución, o vaya, si vamos a una escala más grande, hasta de la misma ciudad. De hecho, ahora que comenté ciudad, el término infraestructura también abarca en palabras más generales y a gran escala aquellas obras de ingeniería. Por ejemplo, ¿cuáles son estas obras? Los caminos, las carreteras, las redes de energía, incluso también las telecomunicaciones, entre muchas otras cosas. Sin embargo, todas estas mencionadas ahorita se relacionan mucho más con una infraestructura urbana, que son todas las instalaciones que permiten la operación de los servicios públicos, por dar un ejemplo, ¿no? Esto se los comento más que nada para evitar alguna confusión, puesto que nuestro objetivo de este curso es más particular que en general, que una infraestructura urbana. Ahora bien, ya que comentamos y definimos este término, es necesario pasar a lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de realizar una revisión a la infraestructura? ¿Es necesario o no lo es? ¿En qué nos afecta realizarla o no realizarla? Muy bien. El objetivo de una revisión es prevenir. Esa es la palabra más importante para este tema, prevenir algún deterioro, prevenir alguna falla en la infraestructura, entre otras cosas. Pero bueno, es completamente normal que con el paso del tiempo las instalaciones presenten gradualmente desperfectos, van a presentar daños, van a presentar estragos, mismos que pueden agravarse si no son atendidos oportunamente. Por ejemplo, por mencionar algunas consecuencias, son el llegar a dificultades laborales que estamos desempeñando nosotros dentro de nuestra institución o de nuestra labor. Es decir, se reduce el rendimiento. Los servicios van a reducir su vida útil, y esto da paso a que se genere un aumento al costo de operación o, de hecho, a la reposición de las partes de la maquinaria o de alguna instalación, entre otras cosas. Pero más importante aún, es que puede ser un riesgo para la vida de nosotros, de toda la población que está en el inmueble trabajando, y por supuesto la población flotante que llegará a entrar a nuestra institución. De hecho, recordemos algunos de los accidentes que han ocurrido en mercados, en unidades habitacionales, por algún corto eléctrico o por alguna fuga de gas. Y por esto mismo es que debemos realizar nuestras revisiones anuales. Entonces, como dije al principio, si el objetivo principal es prevenir, esto será posible mediante dos cosas muy importantes. Esto ténganlo muy consciente y anótenlo: el mantenimiento y la conservación de la infraestructura. Ahora bien,
¿Cuál es la diferencia entre el mantenimiento y una conservación? Vamos a empezar con la conservación. La conservación es el preservar, el cuidar en todo momento la calidad del servicio, y por otra parte, el mantenimiento son las revisiones o las inspecciones periódicas que se realizan en general al inmueble, o también existe solo unos casos específicos. Todo esto tiene como propósito la reducción de riesgo del edificio, así como también el prolongar la vida útil de los distintos inmuebles, siempre con la finalidad de brindar un mejor servicio de calidad. Por otra parte, también se está evitando las altas pérdidas de inversión del capital, el de estar constantemente subsanando daños o averías que desde un principio podrían haberse resuelto adecuadamente por medio de un mantenimiento anticipado. Déjenles comento que existen, o mejor dicho, se consideran dos tipos de mantenimiento. El primero es el mantenimiento preventivo. ¿En qué consiste? Como les dije anteriormente, son aquellas acciones como reemplazar, restaurar o adaptar y que se deben realizar de forma periódica, ya sea en los edificios o solo en las instalaciones, y el equipo para prevenir y evitar deterioros o descomposturas prematuras. Y nuestro segundo tipo de mantenimiento es el correctivo. Este tipo de mantenimiento se presenta cuando una estructura, un equipo o instalación se encuentra dañada inesperadamente, y las labores se deben realizar de forma inmediata con el objetivo de reparar las fallas ocasionadas, ya sean por desgaste natural, por accidentes propios de las actividades operativas en ese momento, o por el uso inadecuado, o simplemente porque el equipo ha cumplido su vida útil para el que fueron construidos. Bueno, todo esto que estoy comentándoles es un panorama muy general que quería tomar desde el inicio como forma introductoria o de retroalimentación, ya que los términos que antes vimos ya los conocemos o hemos oído hablar de ellos perfectamente. Sin embargo, era importante que todos siguiéramos la misma línea para que ahora sí demos paso a lo que nos establecen nuestros términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección civil para inmuebles destinados al servicio público en la Ciudad de México. En estos términos de referencia, hay un título llamado Plan de Reducción de Riesgos. Esto anótenlo. Lo pueden encontrar en el numeral 8.16, que nos indica cuál es la infraestructura física que se revisará, y en las diapositivas se muestran las tres instalaciones. Como pueden ver, son las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas natural o LP y las instalaciones especiales. Bueno, en México, los incendios en casas, en oficinas, en escuelas, en fábricas, etcétera, se deben a diversos factores, pero la número uno es debido a los tipos de fallas más comunes, que son las instalaciones eléctricas, por cortocircuitos, por falsos contactos, un mal traslape, las sobrecargas, las fallas de suministro, entre otras. Y esto es debido a la falta de mantenimiento de las mismas, y además, adicionalmente, el crecimiento demográfico en nuestro país demanda de mayor infraestructura de servicios. También de lugares de entretenimiento, de lugares de mayor concentración pública, y muy pocos de estos inmuebles están alineados a la normatividad vigente, por supuesto, para el uso y manejo de alarmas y extinción de incendios. Entonces, las tres revisiones que se deberán hacer son a las instalaciones eléctricas, gas y las especiales. En esta diapositiva, ¿qué es una instalación eléctrica? Esto no es más que el conjunto de circuitos eléctricos que tienen como objetivo el dotar de energía eléctrica a edificios, a instalaciones, a los lugares públicos.
a infraestructuras urbanas, etcétera. Para este punto se cuentan con varias normas oficiales mexicanas que regulan las instalaciones eléctricas. En este caso, para fines de este curso ROPSI, coloqué en la presentación las 3 normas que les serán necesarias para su consulta. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera. Tenemos la norma 01 de la Secretaría de Energía, por sus siglas SEDE, del año 2012, y que tiene como título Instalaciones Eléctricas, Utilización. Otra norma que de consulta muy común es la 029 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que refiere al mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo y sus condiciones de seguridad. Y por último vamos a ver la norma 02, también de la Secretaría del Trabajo, con los lineamientos para las condiciones de seguridad y protección contra incendios en los centros de trabajo. Existen muchísimas más normas, como las denominadas por sus siglas ENER, que son las normas oficiales mexicanas en eficiencia energética. Sin embargo, para efectos de elaboración de sus programas internos, nos vamos a enfocar a estas 3 normas que están en su pantalla. Bien, retomando la norma 01 de la Secretaría de Energía, su objetivo es establecer los lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica. Todo esto es con el fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad, principalmente para las personas y sus propiedades. Los requisitos técnicos de esta norma tienen un fin común, que es la protección y evitar, por ejemplo, alguna descarga eléctrica, un efecto térmico, por ejemplo, tal vez una sobrecorriente o una falla o una sobretensión. En cuanto a la norma 029, su objetivo es establecer las condiciones de seguridad para cuando estén realizando acciones de mantenimiento en estas mismas instalaciones eléctricas, para evitar accidentes al personal responsable de llevar a cabo las mismas maniobras y a las personas ajenas de dichas actividades que pudieran estar expuestas en este mismo lugar. La norma 02 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social entró en vigor en el año 2010 con el título de Condiciones de Seguridad, Prevención y Protección contra Incendios en los Centros de Trabajo. Nos establece que se debe de dar seguimiento a un programa anual de revisión y mantenimiento de índole preventivo y correctivo, que efectivamente es lo que les estaba comentando desde un principio. En él se especifican las condiciones de las instalaciones eléctricas en nuestras áreas de trabajo, dándole siempre una mayor prioridad a aquellas clasificadas como alto riesgo de incendio, con el objetivo de identificar y corregir sus condiciones inseguras que pudieran existir. Muy bien, entonces, nuestro mantenimiento preventivo se aplica con el propósito de anticiparse a la falla. Se realiza por medio de inspecciones de funcionamiento, de seguridad, ajustes, alguna reparación, análisis, limpieza, calibración, lubricación, entre muchas otras cosas, y que se llevan a cabo de forma periódica a base del programa establecido en su inmueble. Pero entonces, ¿todo esto para qué nos sirve? Pues al detectar estos fallos aumenta la vida útil y disminuye los costos de reparación, entre otras cosas. Aquí en la diapositiva les muestro un poco de la infraestructura que podemos encontrar en un programa anual de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Si bien hay que aclarar desde este punto que este formato puede variar debido a la gran diversidad de necesidades, requerimientos y del número de consignas totalmente diferentes que presente cada inmueble, por lo que pueden encontrarse desde un gran desglose de conceptos a
revisarse, así como un conjunto muy mínimo de estos mismos. Usualmente vamos a encontrar este tipo de formatos para la elaboración de programa anual. Si pueden lograr observar a simple vista, es una tabla, ¿no? Que bien le conocemos habitualmente como un diagrama de Gantt. Los datos más comunes que se encuentran en dicho programa son, por ejemplo, el elaborado por o el coordinador de mantenimiento, que este es el responsable del comité interno del inmueble. ¿Cuáles son sus actividades? Es quien elabora el plan anual de mantenimiento preventivo, pero además los términos de referencia nos dice que se elabora junto con el área a cargo del mantenimiento del inmueble. Otra actividad es que está encargado de la programación de actividades en las fechas estipuladas. Debe revisar materiales, herramientas a utilizar en las actividades. Está en contacto con los ejecutores del mantenimiento, ya que éste se le debe entregar la orden de trabajo preventivo. Otro de los siguientes datos que pueden ver en su lámina es el supervisado por. Esta es la persona quien observa y dirige al personal para orientarlo y vigilar el cumplimiento de sus funciones. Otro dato que se debe colocar en el programa es el ejecutor de mantenimiento. ¿Qué es lo que hace esta persona? Es quien recibe la orden de trabajo por parte del coordinador de mantenimiento y todos los elementos necesarios para la ejecución del programa. También realiza todas las actividades programadas e informa los resultados al coordinador. Se puede colocar una persona diferente para cada uno de estos puestos, pero también puede nombrarse a una sola persona para la elaboración, ejecución y supervisión sin ningún problema. Por ahora mostré solo un programa anual de instalaciones eléctricas, pero se debe de hacer también para instalaciones de gas y especiales, como lo son las escaleras eléctricas, los elevadores, las rampas, etcétera. Que esto vamos a ver más adelante, si es que se encuentran con algunos de estos en su inmueble. En esta diapositiva anoté una lista de algunos ejemplos de los sistemas o elementos sujetos a revisar en un programa. Por ejemplo, pueden venir muchísimos conceptos dependiendo de los recursos de nuestro inmueble, pero al menos deberán comprender los siguientes: los tableros de distribución, los conductores eléctricos y sus respectivas canalizaciones, incluyendo los conductores y los espacios libres entre estas, así como los contactos y las cajas de conexiones. También deberá contener nuestro programa el tipo y número de luminarias que presenta en nuestro edificio, las protecciones en caso de que ocurra un cortocircuito, como lo son los fusibles, los interruptores automáticos, los dispositivos termomagnéticos, entre otros. Otro elemento muy importante es la conexión a tierra, ya que, como saben, por cualquier eventualidad en una corriente de fuga eléctrica, se va por este conductor a una superficie o vaya a un punto energizado. Otro de los elementos que son indispensables a revisar son las subestaciones y nuestras plantas de emergencia. Bien, un punto caliente se presenta cuando existen conexiones y encintados deteriorados. Están rotos, se encuentran flojos o están quemados. También cuando hay una sobrecarga de circuitos o alguna inadecuada unión mecánica entre los interruptores. Asimismo, debido a estas fallas se genera lo que comúnmente conocemos como falsos. Este término se debe a que no está pasando la electricidad correctamente, además de que estos puntos calientes consumen energía que se está apagando y que nos está aprovechando a fin de cuentas. Bien, vamos a nuestra norma 029, que ya habíamos comentado. Sirve de apoyo al personal profesional, al personal capacitado o al que está autorizado. Luego de haberse detectado ante la revisión algún daño
o algún deterioro en las instalaciones eléctricas, pues esta habla meramente del mantenimiento y las condiciones de seguridad. Varía la forma en presentar un programa anual, pero estos serían los elementos esenciales para integrar su informe. En él vamos a encontrar el nombre, la denominación o la razón social y domicilio completo del centro de trabajo, la fecha de revisión, las áreas revisadas, si encontramos alguna anomalía detectada y las debidas acciones determinadas para su subsanación, su corrección y el seguimiento que se le está dando, y el nombre y puesto de los responsables de efectuar esta revisión. Cuando ya se tenga terminado y listo, este programa de mantenimiento tiene vigencia durante el primer año de duración de nuestro programa interno de protección civil. Es decir, ambos duran el mismo periodo y para su segundo año se deberá anexar ya sea una copia de la bitácora cuando el mantenimiento haya sido realizado por el propio inmueble o anexarse la carta responsiva de la persona física o moral ajena al inmueble que haya proporcionado dicho mantenimiento. De hecho, este punto pueden consultarlo en sus términos de referencia para programas internos en su numeral número 9. Aquí se especifica en qué tiempo se debe de entregar y en qué se debe de hacer para su segundo año. Vamos a pasar ahora a explicar un poco sobre las instalaciones de gas natural o gas licuado de petróleo o LP, como lo conocemos todos. Para este caso, volvemos a retomar nuestras normas 02 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta norma nos establece dar el correspondiente seguimiento a otro programa anual de revisión, pero ahora para las instalaciones de gas LP y o natural, a fin de identificar y corregir las condiciones inseguras que puedan existir. De la misma forma que hicimos para nuestras instalaciones eléctricas previamente. Me gustaría que pensaran qué es lo que revisan de un contenedor de gas. Piénselo muy bien. Mientras que lo piensan, les voy a transmitir un corto video que menciona algunas recomendaciones. 10 recomendaciones para cuidar un tanque estacionario y evitar accidentes. 1. Revisa periódicamente la capacidad del tanque estacionario. 2. El tanque no debe llenarse a más del 80% de su capacidad. 3. Si el tanque superó los 10 años de vida útil, considera un cambio. 4. Recuerda que el tiempo de vida útil de las válvulas y conectores es de 5 años. 5. Los tanques deben colocarse a la intemperie y descansar sobre sus patas, de preferencia sobre una base que aleje el tanque de la humedad al menos 10 centímetros. 6. Evita colocarlos en lugares cerrados, techados y con protecciones. 7. Deben estar libres de obstáculos y lejos de líneas eléctricas. 8. Nunca los coloques cerca de cubos de luz, escaleras, balcones o marquesinas. 9. Aléjalos de fuentes de ignición, anuncios luminosos e interruptores. 10. Verifica los datos de la empresa que surte gas. Es importante que esté regulada. Reporta fugas de gas al 911. La prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Gobierno de la Ciudad de México. Como pudieron ver en el video, solo muestra algunas pocas de las prevenciones para hacer una revisión al gas. Sin embargo, existen muchísimas cosas para revisar en nuestro contenedor. Por ejemplo, se revisa que la capacidad no exceda lo establecido, que las mangueras abastecedoras estén bien, verificar que nuestro contenedor no esté abollado, que las llaves de corte se encuentren en óptimas condiciones, los reguladores que no presenten fugas, que el estado físico del contenedor esté perfecto
entre otras cosas. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que comentamos y a nuestros términos de referencia, también se nos muestra una breve lista de elementos a revisar en caso de que el inmueble existan instalaciones de gas LP o natural. Sería de poner especial atención en los siguientes aspectos. Por ejemplo, el tanque de gas debe permanecer fuera del área de cocina si en su inmueble contara con algún comedor, pero también mantenerlo fuera de aquellas áreas donde se atiende al personal. Además, estos contenedores deben de estar alejados de contactos o de materiales inflamables o de fuentes de calor. Entonces, ¿qué es preferible? Ahora les pregunto, ¿el uso del tanque estacionario o de los cilindros en un inmueble? Piénselo muy bien, un tanque estacionario o los cilindros en nuestro inmueble. Es preferible que se cuente con un tanque estacionario y no considerar la instalación de un cilindro de gas LP. Más que nada, como varía la altura de nuestras instalaciones, se sugiere la instalación de un tanque estacionario y así evitamos la constante manipulación de este objeto. Por ejemplo, dejando un momento de lado los inmuebles, ¿no? Para centrarnos ahora en alguna de las casas de nuestra ciudad, aún se pueden ver el uso de gas en cilindros, por supuesto, y cuando este se acaba, debe ser reemplazado. Es decir, deben de moverlo y cargarlo para colocar otro nuevo. Ahora bien, imaginen esta misma acción en un edificio de 4 o más niveles. No se va a estar bajando y subiendo los cilindros a estas grandes alturas. Un movimiento en falso y el radio de afectación en caso de una explosión es de mínimo 10 a 20 metros, por lo que el contar con un tanque estacionario a esos niveles sería beneficioso tanto de seguridad y rendimiento. Nuestro tanque estacionario. Vamos a pasar a otra norma. La norma 04 de nuestra diapositiva de la Secretaría de Energía y Distribución del Gas con título de Instalaciones de Aprovechamiento de Gas LP, reflejado en el diseño y su construcción. En uno de sus numerales nos dice que los recipientes no portátiles, es decir, nuestros tanques estacionarios, podrán ser usados hasta 10 años. Puede extenderse más años, por supuesto, pero no es recomendable. Mientras que un recipiente portátil, o en este caso nuestro cilindro, tiene una vida útil de 5 años. Pero es indispensable que las válvulas conectadas directamente a nuestro recipiente no deben de tener más de 7 años de uso desde la fecha de su fabricación. Recuerden muy bien estos puntos. Bien, hasta este punto ya les he comentado dos normas de nuestra diapositiva, la 04 y la 02. En cuanto a la norma 020 de la STPS también, de los recipientes sujetos a presión, su funcionamiento y condiciones de seguridad, nos establece la seguridad para el buen funcionamiento de estos recipientes a presión en los centros de trabajo a existir, haciendo prevenir riesgos y daños tanto a los trabajadores como a las instalaciones. Mientras que nuestra otra norma, la 026, también de la STPS, nos habla sobre los colores, las señales, la higiene y los fluidos que contengan estas tuberías. Sobre todo, nos establece el significado de cada color de seguridad en las tuberías. Nos establecen las dimensiones, también el uso y la utilización de cada una de ellas, etc. Bueno, por otra parte, igual que en las instalaciones eléctricas, se deberá implementar un programa anual de mantenimiento para las instalaciones de gas durante el primer año de vigencia de nuestro programa interno. Y para nuestro segundo año deberá anexarse una copia de esta bitácora que haya realizado el inmueble o su carta responsiva de esta persona física. Algo muy importante que nos menciona los términos de referencia para los programas internos es que el programa anual
que se realice, ya sea para eléctricas, de gas o alguna instalación especial, siempre tendrá que ser elaborado por el personal capacitado y autorizado para realizar dichas observaciones. Y, por supuesto, las subsanaciones en conjunto con la persona responsable de la coordinación del Comité Interno de Protección Civil. Continuando con nuestra diapositiva, una vez que se haya terminado con la revisión de nuestro inmueble y se hayan encontrado daños o deterioros en las instalaciones, además del mantenimiento correctivo, se hace un breve informe en cual se registran los siguientes datos. En la diapositiva puede observarlo. Primero será poner el nombre de la persona a cargo del área o sección donde se realizó la revisión, su denominación social y, por supuesto, el domicilio completo de nuestro inmueble, así como la fecha cuando se efectuó la revisión, el área revisada y todos los daños o anomalías que se hayan encontrado y cómo se van a resolver. Por último, el nombre de la persona que está efectuando la revisión. Como ven, son los mismos datos que ustedes vieron en nuestra primera ejemplo del programa anual en las instalaciones eléctricas y se repite tanto para instalaciones de gas y especiales como se les he venido comentando. Todos estos registros que se vayan haciendo se van anexando en una bitácora original y que es propia y única de su inmueble durante todo el año. Y como les he dicho, el segundo año se hace la copia de esta. Para terminar de explicar las instalaciones de gas, uno de los lineamientos de la norma 02 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos dice que una revisión además debe de contemplar la señalización correspondiente a las áreas donde se produzcan, almacenen o se manejen estos materiales inflamables o explosivos. También puede ser dicha señalización deberá ser visible, indicando la prohibición de fumar, la generación de flama abierta, por supuesto la restricción de cerillos y el uso de los teléfonos celulares. U otros ejemplos que se pueden desencadenar alguna ignición. Si bien sabemos que algunas dependencias no almacenan ningún tipo de este tipo de contenedores o explosivos de alto riesgo, sí hay áreas de mantenimiento donde se almacenan productos de limpieza y que por supuesto son inflamables. Les recuerdo ahora bien que existen las normas 026 y la 03 de la Secretaría de Gobernación, o como lo conocemos como SEGOV, que nos establece lo que deberán cumplir estas señalizaciones. Vamos a finalizar con qué es una instalación especial. Las instalaciones especiales son todos aquellos equipos, dispositivos, sistemas, vaya, todas las tecnologías que complementan el funcionamiento total de mi edificación para satisfacer la variedad de necesidades. Algunos ejemplos de estas instalaciones son comúnmente, los vamos a percibir porque son los sistemas contra incendios, los sistemas de detección de humo, el sistema de seguridad. Se me ocurre que el sistema de telefonía, también el aire acondicionado, los ascensores, los montacargas, incluso las bandas transportadoras que vemos en algunos pasillos del metro, las escaleras eléctricas, los servidores de red, hasta el mismo sistema de riesgo. En fin, la lista es muy larga y sigue. Asimismo, reitero, el cuidado que se debe de tener con los materiales peligrosos que pueden estar cerca o se manejen alrededor. Ahora bien, ¿qué tipo de materiales peligrosos ustedes conocen? Tómense un tiempo para reflexionar esta pregunta. ¿Cuáles conocen? Algunos ejemplos son los productos de limpieza, los gases, los venenos, las pinturas, las pilas, el cloro, la gasolina, los ácidos, en fin. Si bien algunos materiales por uno mismo no son peligrosos, al combinarlos con otros pueden ser mortales. Entonces, se va a considerar material peligroso a toda sustancia líquida, sólida o gaseosa capaz de producir un daño a la salud de las personas o también a nuestro medio ambiente.
En caso de que en algún inmueble se necesite almacenar este tipo de materiales, se va a considerar establecer las consideraciones siguientes. Por ejemplo, en la diapositiva, que se cuenten con los dispositivos de seguridad para evitar el acceso al personal no autorizado, que el área donde se almacenen deben estar construido a manera que mitiguen eventos de alto riesgo como son las fugas, los derrames, algún incendio o inclusive una explosión. Ahora bien, imaginen la escena de un incendio ocasionado por algún material peligroso. Yo les pregunto, ¿cuál es el tipo de agente extintor que deben usar para este tipo de fuego? Piensen muy bien, si pueden escribirlo sería mucho mejor. Podemos usar un PQS o un CO2, ya que ambos son aptos para este tipo de fuego y no conducen electricidad. Sin embargo, el CO2 suele ser efectivo al no estropear los elementos de valor como lo suelen hacer un agente en polvo. Por último, sea un almacenamiento de alto o de bajo riesgo, siempre deberá contar con un sistema de detección de humo, alarmas y equipo para el combate contra incendios. Les vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que revisan en un equipo contra incendios? Son muchísimas cosas. Tómense un tiempo, enlisten qué es lo que deben revisar. Básicamente se realiza una revisión técnica ocular del contenedor. Si se encuentra o no despresurizado, si la carga está vigente, que tenga su sello de seguridad, su cintillo colocado, que cuente con un collarín, por supuesto que estén señalizados, que el tipo de agente extintor sea congruente con los materiales que vaya a presentar su inmueble, que su paso no esté obstaculizado para poder acceder rápidamente a accionarlo. Si se cuenta, por ejemplo, con un equipo móvil, por supuesto que el funcionamiento de las ruedas esté en muy buen estado o algo más fácil. Simplemente observen que el cilindro no se encuentre perforado o abollado o que tenga alguna parte abriada. Son muchísimas cosas. En fin, es importante más que nada plantearse ustedes como futuros ROPSI las medidas de prevención, mitigación y control de riesgos y de emergencias que vayan a contener su programa interno de protección civil de cada una de sus instalaciones. Hasta aquí hemos concluido el tema de revisión de infraestructura física a instalaciones eléctricas, de gas y especiales. En otra de nuestras siguientes sesiones vamos a especificar qué es lo que contiene un programa anual de mantenimiento, cada cuánto se va a hacer, cuáles son las personas involucradas, etcétera. Esperen esta sesión. Muchas gracias por su atención y un gran saludo por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.